Gracias, hermanos. Una alegría de poder estar en este momento, ¿sí?, tan especial, ¿sí? De verdad les digo, no esperaba una cosa así jamás, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno tiene que estar preparado, ¿no?, como un soldado. ¿Sí? Vamos a preparar acá un poquito las cosas ¿no? Pasamos a ser como soldados ahí firmes, ¿no? No podemos resistir mucho porque, ¿no?, como el Señor, el Señor puso algo en nosotros que no podemos resistir, ¿no es cierto? Y eso es un sello que Dios pone en nuestras vidas. Y bueno, una alegría más de estar en su casa, ¿sí? Cuando Néstor me decía, digo, Néstor, vos vas a ser el responsable de todo esto, porque esto yo lo veo demasiado, siempre lo veo demasiado grande, y bueno, hoy domingo más grande lo veo, ¿sí? Me hace acordar cuando me llegó la carta para presentarme para la revisación médica del servicio militar, y decía yo, no, ya llegó. Pero bueno, una alegría de estar con todos ustedes, así que, bueno, yo humildemente pueda dar una palabra, ¿sí?, que ya es demasiado porque hay buenos predicadores acá, y bueno, yo estoy ahí, voy a aportar lo que pueda, lo que el Señor me ha dado, ¿no es cierto?, que sea de bendición, y sabiendo que, bueno, que Dios ha hecho una obra en nosotros, que no estamos aquí por casualidad, porque, bueno, vimos luz y vimos y entramos, sino que hay algo que nos trajo hasta aquí, es Dios, y qué bueno que en esta tarde hayamos venido con eso, ¿no?, sabiendo que Dios está con nosotros y Él nos llama. Dijo Jesús a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y también nos dice hoy en día eso, yo lo estoy llamando para una gran fiesta en el cielo, ¿sí? Una fiesta, con todas las cosas que hay en esta vida, nos espera una fiesta maravillosa en el cielo. Y una alegría de poder estar. Le pedí al Señor, todos me iban, vamos a orar por vos, estamos llorando, el Señor iba a llorar. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo decía, Dios mío, me empecé a acordar una vez, esto lo cuento, digo, cuando me entró una esquirla en el ojo, ¿no es cierto? Y me dolía, entonces fui al oftalmólogo no te preocupes, va a haber problema, ahora la sacamos. Y justo dice, lo mira y dice, mirá, justo entró en donde está lo blanco del ojo y el iris. Dice, vos sabés que justo ahí la anestesia no hace efecto, me dijo. Digo yo, bueno, me desmayé. Fue tan fuerte el dolor cuando hizo tac que me desmayé. Y hoy no, espero no, porque Dios me sostiene, digo, sosteneme, Señor, porque la verdad que, bueno, pero una alegría, y ¿saben qué? Yo le debo mucho al Señor, y todos nosotros le debemos todo al Señor, ¿no? Entonces, yo siempre me resistía, porque es algo por ahí un poco así, con mucha presión, ¿no? Pero es que le estoy agradecido a Dios, y si el Señor nos pide algo, es para Él. Y a Él le damos la gloria, la honra, la alabanza de todo lo que ha hecho el Señor. Si uno va tomando conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es para todo, para todo. Decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y bueno, sí, ahí estás vos, ¿no? ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. Y bueno, acá estoy, Señor, para servir de todo corazón, ¿no es cierto? Así que bueno, y quería empezar así distendido tal vez, pero con alegría en el corazón y agradeciendo a Néstor, bueno, también que me haya dado esta oportunidad para hablar un poco de la palabra de Dios. Me voy a poner los lentes, que los años no vienen en vano, y ya vienen con los lentes también, así que ahora sí, de que, bueno, todos hemos conocido a Dios y estamos en ese proceso de conocer a Dios, los que han venido hoy y por ahí no conocen a este Dios tan grande, que comenzamos nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana. Si un día Dios nos llama a su camino maravilloso, ¿sí?, y nos va, dice su palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Una de las promesas más maravillosas, algo que es determinante. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, ¿sí? No hay nada en este mundo que ofrezca algo para el ser humano
que esta palabra, ¿sí? De cambiar al ser humano, de cambiar, ¿sí? Ni la ciencia, ni la psicología, ni todo lo que el hombre con su ciencia haya podido buscar para cambiar la vida del hombre, no ha podido encontrar, ¿sí? Solo Cristo, el estar en Cristo nos hace una nueva criatura, una nueva persona, ¿sí? Por eso se abre un mundo, un panorama, un abanico de esperanza cuando nosotros lo conocemos a Él, ¿no es cierto? Entonces, vamos caminando, cuando conocemos al Señor, vamos caminando, vamos conociendo quién es este Dios maravilloso que nos ha llamado y nos preguntamos, y nos va dando respuesta a quién somos nosotros, ¿sí? Y para qué existimos, cosas que la humanidad, los grandes filósofos tratan de buscar esa verdad existencial que no saben. Dice, ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿No es cierto? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué alegrías? ¿Por qué tristezas? ¿Por qué tantas cosas que vivimos? ¿No es cierto? Porque la vida es linda, lástima las cosas malas que tiene, ¿no es cierto? Pero el que puede vivir y no sufrir en este mundo es un bendecido de Dios, ¿no es cierto? Pero vamos conociendo entonces y vamos sabiendo que hay un Dios, ¿sí? Que está con nosotros y que nos llama. Y eso de para qué existimos, por qué estamos aquí, ¿no? Y vamos hablando que decíamos en el coro, somos hijos de Dios. Dios nos llama a ser sus hijos, ¿no es cierto?, en primer lugar. ¿Y por qué existimos? Por su amor. ¿Cuál es la única razón por la cual Dios hizo que nosotros existiéramos, viniéramos a existir a este mundo, a esta vida? Por su amor, ¿sí? Como un padre que tiene a un hijo, lo tiene por amor, ¿no es cierto? Hay algo que lo lleva y está gozoso de ese hijo. Y Dios se gozó en nosotros, en su creación también, y nos da nuestro ser, ¿sí? Y nos da a conocer que Él tuvo un propósito. Él ha tenido un propósito desde el principio, ¿no? Que es un poco la obra de Él, la obra maravillosa de Dios, de crear un mundo con todas las maravillas que hay. Por eso a veces uno se pregunta cómo los ateos no creen al ver las maravillas que Dios ha hecho en este mundo precioso, maravilloso que hay. ¿No es cierto? Crea un mundo, crea a todo ser viviente, ¿sí? Pero a los animales también, pero hay algo distinto entre nosotros y los animales, que en nosotros Dios sopló de su espíritu y nos da espíritu viviente, nos hace ser un espíritu, Señor. Y nosotros somos la creación más importante de Dios, ¿no? Y Él en su plan de crear este mundo, dice, voy a crear a alguien que tenga cosas de mí. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos cosas de Él, que los otros seres no tienen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, claro, pero también quiere crear una obra perfecta en nosotros, ¿sí? Entonces nos crea con una libertad de elegir, Inclusive nos hace tan especiales. Dice, le voy a dar la posibilidad que me quieran o no, que me amen o no. Y eso que Dios nos crea en su amor, pero nos tiene que hacer tan especiales y perfectos que tiene que darnos el amor en nosotros, ¿no es cierto?, para poder elegirlo a Él. Pero ese amor no tiene que ser condicional, ese amor tiene que ser con libertad, porque cuando yo conocí a mi señora, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, yo obviamente esperaba que ella me acepte por amor, no por obligación, ¿no es cierto? Como cada uno de nosotros hemos tenido novias y después esposas, nuestro cónyuge, nosotros queremos que nos siga por amor, porque ya no sería amor, porque si no estaríamos obligando a esa persona a estar con nosotros. Y en eso no se basa el amor. El amor se basa en la libertad. Por eso Dios crea al hombre y le da la libertad para aceptarlo o no, ¿sí? Y aunque Dios sabía todas las cosas, Dios tenía que poner en el hombre esa libertad de amarlo o no, de obedecerlo o no, ¿sí? Porque claro, muchas veces nos preguntan, pero si existiera Dios, ¿por qué nos sacó el mal? No. Dios el mal lo tuvo que poner para que a ver qué hacíamos nosotros. Y por eso dio la orden, no hagan esto porque si hacen esto van a morir.
y con la muerte todas las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? No hace falta, y aún hasta los chicos se dan cuenta de la maldad, lo que reina en este mundo, las cosas terribles que están pasando, ¿no? Entonces el resultado de ese amor que Dios nos dio, ¿no es cierto? Es como que el hombre le paga, Él nos da amor y el hombre le pagó con rebelión. Eso es el pecado, la rebelión, ¿sí? Y ahí está el resultado de lo que estamos viviendo, la caída del hombre y por el pecado todas sus consecuencias, ¿sí? Estamos haciendo como una introducción a lo que es la vida, lo que es el porqué de todas las cosas, ¿no? Siempre la gente le echa la culpa a Dios, pero la culpa la tiene el hombre por su desobediencia, por su pecado. Eso es algo que está ahí, ¿no? Y todavía le exigimos a Dios que cambie las cosas, pero nosotros somos los encargados, puestos por Dios para que digámosles al mundo, hay algo distinto, hay amor. Este amor que Dios puso un día en este mundo sigue vigente. El amor de Dios está vigente. Entonces, tenemos amor y tenemos misericordia de Dios. Dos cosas que el hombre no tiene, o que el amor en el hombre está distorsionado. Hoy te quiero y mañana no te quiero. Eso vemos, es muy común. Qué fragilidad tiene el sentimiento del hombre, que aún lo que más quiere, después lo deja, lo abandona, ¿no es cierto? Y terriblemente vemos cómo el enemigo se encargó de hacer que el hombre, que era la creación más importante de Dios, pase a ser a un nivel como menos que los animales. Porque hemos visto cosas, ¿no es cierto? Y vemos cosas que ni aún los animales hacen con sus crías, ¿no es cierto? Y el hombre mata, destruye, hace cosas terribles, ¿no es cierto? Ahí fue un poco la victoria del enemigo, ¿no? De hacer que la obra perfecta de Dios se caiga, ¿sí? Pero grande es Dios, ¿no es cierto?, que Dios vuelve a buscar al hombre, a lo que se había perdido, a lo cual Él puso todo su amor. Dios vuelve a buscar al hombre, nos vuelve a buscar, tiene misericordia, vuelve. Podría haber dicho, bueno, acá se termina, creo otra raza, otros seres y ya está. No, pero Dios en su amor, porque eso es lo que tiene el amor, que permanece para siempre. El amor de Dios permanece para siempre. Y aún habiéndose el hombre revelado y apartado de Dios, es Dios quien lo vuelve a buscar. Es Dios quien nos vuelve a buscar, ¿no es cierto? Entonces vuelve a buscar a ese hombre y comienza con un pueblo que es el pueblo de Israel, ¿sí? Él prepara su plan porque Dios siempre está trabajando y siempre el pensamiento de Dios está en nosotros, en los hombres mismos. Y está viendo cada vida. Qué maravilloso es Dios que puede saber el pensamiento y todas las cosas de cada hombre, millones que hay de habitantes. Él conoce todas las cosas. Todo, dice, aún vuestros cabellos están contados por Dios, ¿no? Por eso, si nosotros pensamos lo grande que Dios, este ser tan grande que viene a nuestra vida, que podría estar, digamos, en otra cosa, sin embargo está interesado y nos está demostrando que el amor de Dios está vigente. Yo lo sigo amando a pesar de todo. Entonces viene en la antigüedad a buscar a un pueblo para presentar su obra, ¿sí? Para que este pueblo salga un salvador, ¿no es cierto? Salga la salvación de Él para nuestra vida. Entonces va a haber una palabra, ¿sí? Una palabra que en un momento le dice a este pueblo, ¿no es cierto? Y esa palabra se la dice, es una palabra, parece extraña, parece un desafío, ¿no? Que tiene que ver con la perfección. La perfección, ¿no? ¿Qué cosa es perfecta en esta vida, no? Palabra que existe, podemos decir, existe la palabra la perfección, que algo es perfecto, dice, pero ¿dónde aplicarla? ¿Dónde vamos a aplicar una palabra así? ¿Quién es perfecto? Solo Dios es perfecto. ¿Hay una cosa perfecta en esta vida? Fíjense, Dios crea al hombre y hasta un momento era perfecto. Después entra la rebelión, entra el pecado y deja de ser perfecto el hombre. Dejamos de ser perfectos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué cosas son perfectas, no? Por ahí un auto, no sé, a veces vemos una cosa y decimos, esto es perfecto. Vemos grandes cosas
que el hombre crea por ahí, ¿no es cierto?, una máquina, quizás alguna organización, pero hay algo perfecto. Parece que es una palabra que está puesta en este mundo, pero que no se puede aplicar a muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos? Y nadie es perfecto en esta vida. ¿Quién es perfecto? Nadie, ¿no? Y nos tomamos de eso y sí, bueno, nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Amén. Entonces, sin embargo, ya en un primer momento, Dios va a empezar a aplicar esta palabra de la perfección en el hombre. Una cosa increíble, ¿no? Y vamos a ir a Deuteronomio 18:13. Cuando le empieza a dar Dios a ese pueblo las leyes y los mandamientos para que lo sigan a Dios, le va a decir una palabra que dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Dios, ¿sí? Y es una palabra desafío, es una palabra que decir, ¿cómo? Pero ¿quién puede? Difícil, ¿no es cierto? Difícil de asociar esta palabra con el hombre, que el hombre es un ser caído e imperfecto. Entonces, ¿cómo si somos imperfectos podemos ser perfectos delante de Dios? Inclusive es una orden que nos da Dios, ¿sí? A ser perfectos. La palabra perfecto, ¿puede ser posible? Y bueno, decimos no. Bueno, para Dios sí puede ser posible, porque perfecto para Dios significa ser completos en Él. Ser completos en Él. Para que vayamos viendo la idea de lo que significa para Dios ser completos, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Habrá un camino para ser perfecto delante de Dios? Y es posible ser perfecto. Ya me estoy metiendo en algo raro. Yo siempre me acuerdo de mi mamá le decía alguna cosa así, sí, con los problemas que tengo no me vengas a decir cosas así, decía mi mamá muchas veces, ¿no? ¿Qué me estás hablando con los problemas que uno a veces tiene? Dice, ser perfecto, que es una cosa de otro mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es posible? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, para Dios es posible, porque si Dios lo está diciendo, tendremos que ver qué es lo que está significando eso de ser perfectos y que tiene que ver con ser completo, ¿no? Y más allá de todo, esto tiene que ser una realidad de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a una palabra de esperanza, perdón, Por ahí hablo rápido pero me van siguiendo, ¿sí? Vamos siguiendo, amén. Vamos a ver cómo podemos entrar en un tema tan difícil. ¿Qué tema difícil viniste a traer, Gustavo? Pero no es difícil, porque el Señor va a ir aplicando esta palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y van a ver, si me acompañan conmigo a 1 de Pedro 5:10, que es una palabra esperanza, es una de la última parte de la carta del apóstol San Pedro, ¿sí? Y nos va a decir algo maravilloso como para cerrar, ¿no es cierto? Digamos, el nombramiento de un cristiano y nos da una palabra de esperanza. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? El Dios que nos regala la salvación y nos llama a su gloria, a compartir la gloria. Nosotros imperfectos vamos a compartir la gloria con Dios, alguien que es perfecto. ¿Eterna en quién? En Jesucristo, que fue el camino, el que envió Dios su propio Hijo para salvarnos. Dice, fíjese lo que va a decir. Vamos a ir analizando estas palabras. Dice, después que hayáis padecido un poco, padecer un poco, ¿sí? Vamos a leerla todo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahí dice, miren lo que dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, para nosotros, donde está la palabra perfección, y Él va a ser el encargado de perfeccionarnos. Quizás nosotros mismos, por nuestra propia forma de ser, y como somos imperfectos,
Nunca vamos a llegar a esa perfección, pero en Dios, en las manos de Dios, si nosotros estamos en las manos de Dios, Él va a ser el encargado de perfeccionar. Y eso va a ser una realidad, si nosotros queremos. Esa va a ser una realidad. Y ese es quizás el plan que ahora tiene Dios con nosotros, de ir perfeccionándonos. Amén. Por eso, perfeccionar significa padecer un poco. ¿Por qué un poco? ¿No? Dice, no toda la vida. Vamos a padecer un poco. Quizás es parte del proceso, ¿no? Y obviamente, ¿a quién le gusta padecer? A nadie. Pero las pruebas son necesarias para que Dios nos vaya perfeccionando. ¿Sí? Las pruebas es como si nosotros fuésemos un diamante para Dios. Y ven que los diamantes, cómo se construyó un diamante que es perfecto, es por una gran presión que tuvo el diamante, una piedra de carbón. Fíjese, una piedra de carbón que no es nada, que es algo con el tiempo, con la presión de la tierra, ¿sí? Una gran presión de miles de años, llega a ser un diamante perfecto. Ya ahí tenemos una prueba cómo Dios utiliza, ¿no es cierto?, la presión, la prueba en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer de nosotros un diamante perfecto, un diamante para Él, ¿sí? No, por un poco de tiempo, y me llamaba la atención esto, ¿no? Cuando a veces atravesamos pruebas, para Dios tiene determinado que sea quizás por un poco de tiempo. El problema es que no seamos nosotros que por nuestra causa, nuestra forma de ser, hagamos que esa prueba se prolongue, que esa presión se prolongue, ¿sí? Dios no quiere para nosotros una vida de ruina, de dolor, de tristeza, porque para eso nos viene a sacar. Él nos viene a sacar de eso. Jesús murió por nosotros para sacarnos de eso, ¿sí? Entonces, Él va a ser el encargado que quizás en algún momento podamos pasar pruebas, pero que esas pruebas nos ayuden a que de nosotros salga un diamante perfecto. Entonces, por algo está la prueba, porque también dice que seremos probados por fuego y la fe es probada, ¿no es cierto? Y nuestra fe va a ser probada, ¿no? Seguimos. Después dice afirme, ¿sí? Es afirmarnos, ponernos derecho, levantarnos como cuando yo hablé de servicio militar, que un pelotón de soldados dicen firmes, se levantan y se ponen firmes porque tienen que estar atentos a la voz del jefe, del sargento, del cabo, de lo que sea, porque van a recibir órdenes. Entonces la persona tiene que estar firme y él mismo se encarga de ponernos firmes, ¿sí? Afirmarnos, ponernos derecho. ¿Para qué? Para ponernos un rumbo, para darnos una orden y ponernos un rumbo. No hay más triste que una persona que no tiene rumbo en esta vida. Y qué importante es tener un rumbo y saber a dónde ir. Por eso cuando estamos con Dios y conocemos a este Dios maravilloso, decimos, ahora entiendo por dónde viene la cosa, ahora entiendo lo que Dios quiere de mí, ahora entiendo por qué todas las cosas. Entonces hace que esas pruebas pasen y digamos, entiendo, a veces estoy pasando por una prueba, pero esa prueba tiene que ver con el siguiente paso que es de perfeccionarme, de ser completo, ¿sí? Por eso dice, padecemos un poco, dice, y Él mismo que, dice, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo se va a encargar de ir completando las cosas que nos hacen falta, porque venimos vacíos. Y cuando llegamos a Dios, Él nos va completando. Él nos tiene que ir completando de cosas que son necesarias para que dejemos de ser imperfectos y entremos en esa perfección de Dios que Dios quiere, ¿sí? Nosotros tenemos una casa con mi señora que vamos a arreglar, que di gracias a Dios que nos dio una casa grande y vamos de a poco, vamos agregándole cosas y todo, ¿no? Y le damos gracias a Dios todos los días por la casa que tenemos, pero dice, bueno, acá tienen la casa, ahora prepárense ustedes para ir arreglándola, pintándola, que nos faltan varias cosas, ¿no? Bueno, y así cada uno de nosotros podemos dar este ejemplo, ¿no? De cuando uno tenemos algo,
y falta algo más. Entonces, qué lindo, ¿no? Cuando uno va completando las cosas y va diciendo, bueno, no importa lo que sea, pero qué lindo decir, esta obra la terminé, esto lo completé, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que vayamos completando, dice, corrigiendo cosas negativas en nosotros, ¿sí? Y dándole lugar a las cosas buenas que Dios tiene para nosotros y que las tenemos que tener por obra, ¿no es cierto? Tener fe en sus promesas, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo que sus promesas se cumplen, que están presentes, que están vivas. Ser guiados por su Espíritu Santo para que seamos llenos de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Todas esas cosas son las que Dios va haciendo en nosotros para que podamos ir siendo perfectos en Él. O sea que entonces se cumple la palabra de Dios, por supuesto, que Él nos va a perfeccionar, ¿sí? Nos va a afirmar, dice, para que nos fortalezca, dice ahí. ¿Quién no necesita la fuerza especial y sobrehumana que necesitamos en esta vida para encarar las cosas que vienen por delante? Él es nuestro ayudador, Él es el que nos fortalece cada día, ¿sí? Por más que nos sintamos débiles en nosotros, decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Ayúdame. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. Yo te voy a levantar, porque el Señor sabe que hay un enemigo que nos quiere, que vuelve otra vez, así como Dios volvió por nosotros. Hay un enemigo que vuelve también atrás a querer que nosotros también volvamos a caer. Pero por eso necesitamos una fuerza sobrenatural, como dice nuestro pastor muchas veces, una fuerza sobrenatural. Y solamente esa fuerza la tenemos los hijos de Dios, porque Dios viene a nuestro encuentro. Él es el que viene a nuestro encuentro, no otra fuerza. A veces uno dice, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, dice. El salmista se encontraba en una situación difícil. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se preguntaba. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces había un reconocimiento que frente a esos montes que venían, esas pruebas, había algo más grande que esos montes. Y eso más grande es Dios. Porque a veces vemos la prueba, vemos los montes y no vemos a Dios, que es todo el universo que está por sobre todo el monte. Y a veces nos vemos una cosa que está tapando, ¿no? O tapamos el sol y nos damos cuenta que el sol no se puede tapar. Así es Dios, así es como Él quiere que nosotros nos encaminemos en esta perspectiva, en esta línea, ¿no es cierto? Y después dice establecernos, estar en esa posición, que el Señor nos ponga en ese lugar definitivo de su voluntad. Cuando se establece algo, dice, bueno, esto está firme acá. Y lo que está firme en Dios no se puede mover, es inamovible. Si estamos firmes en Dios, ya está. Van a venir pruebas, pero ya las cosas, por eso las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. Y todas estas cosas, ¿por qué? No, bueno, Gustavo, y con esto, ¿a qué vamos, no? Hay un gran motivo por sobre todas estas cosas, que tienen que ver con el valor que solo el amor da. El que sabe amar de verdad, valora. El que ama, realmente valora. Porque el amor nunca deja de ser y no hace que se pierda el valor. Nosotros somos de gran valor para Dios y no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, la otra vez nuestro pastor decía, ¿qué vale más? ¿El oro? ¿Un kilo de oro o un gramo de fe? ¿No? Y así, ¿no? Y bueno, obviamente la fe, dice, vale más que todo el oro del mundo. Pero hay todavía más que vale, más que todo eso. Nosotros mismos somos los que más valemos, más que todo. Aunque no tengamos fe, el Señor no pierde el valor sobre nosotros. Aunque hoy vengas con una fe, quizás ahí un poquito de fe apenas, el Señor nos sigue amando y quiere que en vos y en mí haya más fe todavía, porque es necesaria la fe. Entonces somos nosotros mismos. Y vamos a Malaquías 3:17. Ahí fíjense lo que dice Dios de nosotros. ¿Qué dice? Y serán para mí, dice, especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que dice que yo actúe, que yo venga al encuentro de ustedes y los perfeccione.
Ahora mismo, cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí empieza el proceso. Dice, y los perdonaré. Una condición fundamental para que podamos volver a ser perfectos. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué maravillosa es esta palabra, ¿no es cierto? ¿Y cuánto valemos? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cuánto valemos? Primera de Corintios 6:20. Mire lo que valemos para Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? ¿Cuál va a ser ese precio? ¿Sí? Aunque todos la conocemos, esto quizás es para aquellos que hoy nos visitan por primera vez. Mateo 26:28. Lo que dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está el valor más grande, ese es el valor que nosotros hemos tenido para Dios. La sangre de Cristo, la muerte de su Hijo. ¿Quién daría a su Hijo? ¿Quién daría a su Hijo para que muera por una humanidad de terror? De terror. ¿Quién daría a su Hijo? ¿Quién daría? ¿Quién? Pero no existe nada. Por eso estamos parados frente al Dios maravilloso y verdadero Dios que ha mandado a su Hijo, porque ninguna religión ha mandado a su Hijo para morir por nosotros. Solo este Dios grande, el Padre eterno, que ha mandado a Jesucristo a morir por nosotros y a dar su sangre. Mire si no tenemos valor, y a veces estamos medios así atribulados y decir, Señor, se acordará de mí, estoy mal y tengo situaciones difíciles. Pero no olvidamos que hay una sangre derramada por nosotros, una sangre, dice. ¿Quién daría eso? Solo Dios. Por eso ahí es la prueba más grande del amor, ¿no es cierto? Por eso somos como un diamante que necesita ser perfeccionado por Dios. Y necesitamos cada día ir en esto, que no es un imposible, ¿no es cierto? Que no es una cosa de decir, bueno, sí, tengo que ser perfeccionado. No. Ese es el plan de Dios, y qué bueno es que vos y yo estemos en ese plan. Decir, no, sí, Señor, yo voy a ser perfeccionado porque es lo que vos querés de mí. Y no es un imposible. Perdón, esto del agua, hoy voy a hablar mucho. Disculpen que a veces me apuro un poco. No sé si son los nervios que andan a 10.000, pero bueno. Pero el Señor me da gozo poder hablar de esto, porque es lo que el Señor me fue mostrando y nos abre un panorama que antes no nos imaginábamos, y tomamos real conciencia de lo que es Dios. Porque eso es lo que cada día los hijos de Dios tenemos que ir tomando conciencia y no olvidarnos quién es Dios y quién nos llamó, dice, a su gloria eterna. Así que tenemos algo que no podemos dejar de pasar, en esta vida no podemos dejar. Por eso, cuanto más congregarnos, cuanto más buscarlo a Él, cuanto más no perder la fe, no venirnos abajo, ¿no es cierto? Y entonces una pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos llevará a ser perfectos para Dios? En este proceso que Dios quiere que nosotros realicemos, ¿no? Estemos, y depende de nosotros, va a depender de nosotros. Pero no nos olvidemos que esto no es un imposible, es algo que Dios quiere, ¿no? Una vez le preguntaron y vamos a algo perfecto, como algo así común, un auto, las famosas Ferrari, que son perfectas, ¿no es cierto? Cuando las hacen a mano, las hacen por pedido, y todo es minucioso para hacer un auto perfecto, lujoso, carísimo, que unos pocos tienen, ¿no es cierto? Y es como que, no sé, sería como el deseo del ser humano de hacer algo perfecto, y para unos pocos. Y le preguntaron a Enzo Ferrari cuál era la Ferrari mejor o más grande que para él haya construido, porque eran perfectas. Y él dijo, la mejor Ferrari que yo construí no está, dice, porque es la que se está por hacer. La mejor Ferrari es la que se está por hacer. Y eso es también para nosotros, de algo perfecto que tiene que ver que esa perfección no nos conformemos y sigamos adelante, porque no es
ya lo logré, ya lo alcancé, ya está. Bueno, ya más o menos haciendo estas cosas, creo que yo estoy agradando a Dios. Y lo peor que hay es conformarse, ¿no? Estar muchas veces nuestro pastor dice, en ese lugar de confort, del confort, ¿no? Y ya estoy, el ser humano es de eso, ¿no? Pero si nosotros vemos la gente que ha progresado y que ha sido exitosa, son la gente que no se conformaron y que salieron de la etapa de confort, del lugar de confort. Entonces, ¿cómo con las cosas de Dios no vamos realmente a decir no? A patear el tablero, como se dice vulgarmente, y decir, no, esto está bien, pero yo quiero más de Dios, porque Dios quiere que nosotros pidamos más de Él. Que nosotros, por eso no debemos conformarnos, ¿sí? Ni aún Pablo se conformó, y miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 12 al 15, vamos a leer 3, con el 12 no, más todavía, más versículos, dice, fíjense lo que dice Pablo de la perfección. No que la haya alcanzado ya, dice Pablo, estamos hablando de Pablo que subió al tercer cielo, que bueno, Dios se le manifestó, pudo verlo cara a cara al Señor. Dice, no es que lo haya alcanzado, hablando de esto, de la perfección, ni que ya sea perfecto. ¿Cómo es esto? Claro, él mismo le dice, no, yo no soy perfecto todavía. Y fíjense qué es lo que dice, sino que prosigo por ver si logro asir, significa tomarme, de aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Él seguía adelante, dice, y miren lo que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Era humilde, porque era humilde, decía, no, mire, yo ya está, no es que yo ya lo alcancé. Porque esa también es la virtud del cristiano, del Hijo de Dios, ser humilde. Dice, pero una cosa hago, y acá está el consejo maravilloso, ¿sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pasado, y extendiéndome ¿a dónde? Hacia adelante. A ver, ¿sigue la otra? Prosigo ¿qué? La meta. La meta es el objetivo maravilloso que Dios le había puesto en él y en nosotros. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese premio que tenemos nosotros, ¿sí? Como tenía Pablo. Un premio maravilloso, dice. Así que, miren lo que dice y nos dice a nosotros el Señor. Todos los que somos perfectos. Vuelve a decir, somos perfectos, todos los que somos perfectos. Entonces, ¿entienden lo que quiere decirnos el Señor? Que de ser perfectos a ser completos en Él, ¿sí? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, sentir eso, que eso se establezca en nosotros. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿sí? Pero el Señor quiere que estemos en esta línea de perfección. Que significa, vuelvo a repetir, ser completos en Él, en esas cosas que son maravillosas y que valen muchísimo. Perfeccionados por el camino de la oración, de su palabra, de meditar. Poniendo por obra su palabra, no solamente meditando. ¿Qué hago? Bueno, esto es para que vos vayas poniendo. Por eso el Señor nos va hablando, cuando leemos su palabra, nos va hablando, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a meditar. Hay todo un proceso. Yo busco a Dios en oración, leemos su palabra, si la estudiamos mejor, y empezamos a meditar, a meditar. Yo me acuerdo cuando muchas veces mi mamá me hablaba y me decía algo que era verdad y yo no lo quería entender, y después me venía esa palabra, ¿no? Y meditaba y decía, no, la verdad que mi mamá tenía razón en esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero cuando era más joven, yo decía, no, esto es así. Y bueno, y después, ahora que empecé a crecer y ya soy más viejo, decía, qué tanta razón tenía mi madre, ¿no? Entonces, por eso, qué importante es ir meditando rápidamente la palabra de Dios para ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros la meditemos para ponerla por obra. Podemos decir entonces que dedicación va a ser igual a perfección. Y aún en cosas que vemos gente que se ha dedicado
con mucho esmero y dedicación, logra como una perfección, digamos, ¿no? Un deportista, vemos como en el entrenamiento se dedicaron, o un músico que se dedica y está horas y horas en el instrumento para sacar el mejor sonido, logra como una perfección. Dice, qué virtuosa que esa persona, ¿no? Y bueno, yo no sé tocar nada, no sé, pero voy a decir, me pongo las pilas, vamos a decir así, para dedicarme a las cosas de Dios y ser perfecto en Él. Yo soy un simple electricista, no soy otra cosa, pero no sé qué voy a hacer en esta vida, pero sí lo que voy a hacer, y es lo que te invita a Dios a nosotros, que entremos en ese camino de perfección, porque lo demás no importa. Los títulos, lo que hayamos logrado, porque estas cosas quedan acá en esta vida. Pero si nosotros entramos en esta carrera de perfección, vamos a ir haciendo esta universidad en Cristo para que cuando vayamos y estemos delante de Él, Dios diga, este es mi siervo fiel, que hizo y estuvo en el plan que yo quise de la perfección, de ser completos en mí. Es como que cuando vamos y dice su palabra, dice que aquel que encontró una persona que encuentra un tesoro, ¿no es cierto?, o una persona que encuentra una perla de gran precio, va y vende todas las perlas que tiene por esa perla maravillosa, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios nos quiere abrir los ojos para decir, mirá, yo soy la perla más grande. Vendé todo lo que tenés y vení conmigo, que yo te voy a dar todas las cosas que vos ni te imaginás. Y a veces nos cerramos por pavadas y nos peleamos en esta pavada, por esta vida, y nos damos cuenta que hay una cosa maravillosa en Dios, ¿no es cierto? Qué bueno es hacer esto de dedicarnos a Dios y de venir, no a ser un religioso o decir, bueno, me voy de rodillas. No significa de eso. Es de que humildemente uno, en ese momento en que estemos a solas en casa, apaguemos un poquito el televisor o lo que sea, o el celular que está dando por ahí, que siempre está ahí, que es tan innecesario, pero de poder, ¿no? De poder. Aún en la Biblia tenemos en el celular, ¿qué me dirá Dios en este día? Y tiene tantas cosas para decirnos Dios, tantas cosas para decirnos. Pero bueno, Él es Señor y Él quiere que uno, ¿no es cierto?, no molesta a nadie. Él, por amor, venimos a Él. Por amor leemos su palabra, por amor lo buscamos, por amor venimos acá y decimos, no, yo vengo acá a encontrarme con mis hermanos, pero con Dios, porque Él lo vale todo. Él lo vale todo, amén. Entonces, el deseo de Dios, que su mayor tesoro, que somos nosotros, se siga perfeccionando, cada día, perfeccionando, ¿sí? No conformarnos, seguir adelante, seguir adelante. Por eso necesitamos ser completos ¿en quién? En Cristo. Y vamos a ir ahora a Colosenses 2, del 9 al 10. Colosenses 2, del capítulo 9 al 10. ¿Sí? ¿Está bien? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, está hablando de Cristo. En Él está Dios. Dios está en Cristo. ¿Sí? Cristo significa Dios encarnado, Jesucristo. ¿Sí? Es Dios que toma forma humana para venir a salvarnos, para demostrar su amor. Y fíjense lo que dice la palabra. Y nosotros, estamos completos ¿en quién? En Él. Estamos perfectos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Nosotros estamos completos en Cristo y nosotros en Cristo vamos a ir perfeccionándonos. En Cristo, nada más que en Él. ¿Sí? ¿Y para llegar a dónde? Vamos a Efesios 4, del 12 al 13. Discúlpenme que lo voy llevando, pero es la palabra misma que nos va llevando, ¿sí? Efesios capítulo 4, del 12 al 13, dice, ¿a fin de qué? Dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, está hablando de la iglesia, dice,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren para qué sirve la perfección, perfeccionar. Dice, ¿hasta dónde? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, fíjense, a un varón perfecto. Y nosotros llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense hasta dónde nos va a llevar el perfeccionamiento. Una cosa increíble. A la estatura de la plenitud de Cristo, a ser como Cristo. Inclusive la palabra cristianos, en la antigüedad se les llamaba cristiano y la palabra cristiano significa pequeños cristos. Para eso quiere que nosotros, el Señor, lleguemos a esa perfección, a ser completos en Él. Siempre tenemos, no es batir un récord, no va a ser batir, bueno, hago un récord. No, es mantenerse en esa perfección. Porque a veces podemos llegar a algo bueno y después caemos. Y estamos perfectamente, digamos, bárbaro, bien, y después hay un declive. Y a veces vemos, muchas veces, cuántas personas que hemos conocido en nuestra vida cristiana después no están. Inclusive yo lo digo porque hablo de la persona que me predicó a mí. Esa persona se renegó con Dios y ya no está más. Y lee la Biblia todos los días, pero no se congregó más y reniega de Dios. Reniega del hombre, mejor dicho, y mezcla al hombre con Dios y piensa que Dios está en el hombre y por eso no va a una iglesia, ¿no? Pero siempre oro por él para que vuelva, ¿no es cierto? Por eso la misericordia que tuvo Dios, que tengamos nosotros por aquellas personas que un día nos hablaron de Dios y poder decirle qué bueno es que vuelva esa persona y qué lindo cuando vuelve, ¿no? Porque así cuando dice un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y cuando un cristiano vuelve al camino, hay doble fiesta en el cielo, ¿no es cierto? Porque es como que Dios vuelve a recuperar a su hijo, ¿no es cierto? Entonces, es tan importante esto de poder llegar a ser completos a esa perfección, porque esa perfección significa crecer. Crecer en Cristo para que los desafíos se hagan más chicos. Crecer en Cristo para que los desafíos se hagan más chicos, ¿no? Y voy a tomar este ejemplo de un pastor que hablaba y daba un consejo bárbaro, ¿no? Y decía, si yo me pongo a correr 1 kilómetro, si nos ponemos a correr 1 kilómetro, ¿es mucho o es poco correr 1 kilómetro? Se preguntaron, correr 1 kilómetro, si ahora salimos a correr todo 1 kilómetro, ¿es mucho o es poco? Y depende, va a depender, ¿no es cierto? Porque en mi caso, por ahí yo a las 5 cuadras esté en el piso y no de más y ya me estén dando, resucitando, ¿no? Porque ya se me fue el aire, se me fue todo, porque el médico me dijo, tenés que salir a caminar y a correr. Entonces, claro, pero para una persona que va a correr una maratón de 40 kilómetros, de 10 kilómetros, 30 kilómetros, 1 kilómetro no es nada. Para una persona que corre y va a correr una maratón, no es nada, está calentando, se dice. Entonces, ¿qué cambia en todo esto? En la capacidad de estado en que está esa persona. Nosotros no estamos en ese estado y esa persona está. Entonces, no es que sea imposible. Depende, por eso, de cómo estemos preparados nosotros ¿para qué? Porque si nosotros realmente nos preparamos y nos perfeccionamos en el Señor, todos los desafíos se van a hacer más chicos. No va a ser tan grande la montaña. La vamos a ir achicando la montaña. Si vamos perfeccionándonos en Él, si vamos haciendo que estas cosas que Dios nos pide se hagan una realidad, porque es posible, hermano, es posible, porque si no, no lo diría la palabra, Es posible llegar a eso, llegar a ser perfecto, ¿sí? Entonces, ¿querés que tus desafíos, tus problemas se achiquen? Crezcamos en Dios. Entonces vamos a poder correr esa maratón y más también. ¿Por qué? Porque es uno el que se pone el primer impedimento. No hay peor impedimento que el que nosotros mismos nos ponemos. ¿Cómo sacamos a una persona de un impedimento que está trabada con algo? Decimos, no, pero mirá, es dificilísimo. No hay peor
trabador que uno mismo. No sé, invento esto de acá que me parece, no hay peor traba que uno mismo, como no hay peor sordo que aquel que no quiera oír, y esto es lo mismo. Entonces, que el Señor nos ayude a perfeccionarnos, a ir creciendo en su obra. Depende de todos nosotros, depende de todos nosotros. No sé el tiempo que corre acá, espero que tenga, si me pasé o no me pasé, pero hay algo más para terminar, ¿no es cierto? Pero se va entendiendo cuál es el deseo de Dios en nuestra vida, cuál es el deseo de Dios, tanto aquel que lo conoce como que no lo conoce todavía, que no hay un imposible en buscar ser perfecto para Dios. Y voy a contar una historia, y antes voy a tomar el último trago de agua. Y eso que tomé agua. Esta historia, que a mí me costó también, fue fuerte para mí, a modo de final y un poco para acompañar lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Se trata de la historia de un gran violinista, ¿sí?, en el siglo pasado. Piensa en el violinista más grande del mundo, ¿sí? Un éxito total. Él tocaba música clásica, ¿sí?, y iba por los países de Europa, por las ciudades de Europa tocando, y cada vez que tocaba este violinista era impresionante. En los teatros se llenaban, había colas terribles. Era perfecto, tocaba y la gente se peleaba por las entradas, ¿no es cierto? Y mucha gente se quedaba fuera de este violinista, ¿sí? Piensa en el mejor violinista del mundo. Entonces, este violinista tenía una costumbre, que cuando él tocaba en un teatro, que lo llenaba, al otro día, por ejemplo, tocaba un sábado y el otro día, el domingo, él viajaba, a las giras viajaba con su familia. Entonces al domingo, le gustaba ir paseando por las plazas de Europa, ¿sí? Las plazas, por ejemplo, que tenían los países esos, y de cada ciudad, y le gustaba conocer la ciudad que él tocaba, ¿no es cierto? Entonces salía con la familia, con la esposa y los hijos, ¿no? Podía hacer eso, ir a cada ciudad y recorrerla, ¿no? Entonces, él tocaba un sábado, siempre lleno, con mucha gente, con mucho éxito, y al otro día se iba a recorrer la ciudad. Entonces, en un momento que empieza a recorrer en esa tarde, escucha un violín. Va por una plaza y va a escuchar un violín. Este violín que empieza a escuchar este gran concertista, ¿no? ¿Qué cosa? No pudo con su genio y dice, voy a ver qué tal es esa melodía, ¿no? Escuchaba muy despacito y a medida que se acercaba, encontró una plaza y en esa plaza escuchó mejor al sonido del violín y era un sonido terrible, mal, un sonido desafinado, terrible. Entonces se acerca al centro de la plaza y se va a encontrar con un mendigo. Un mendigo que no tenía nada, que imaginen un mendigo de estos que están en la calle, con harapos, todo con barba, así, maltrecho. Y tocaba tan mal el violín porque estaba desafinado el violín, estaba terriblemente mal, ¿no es cierto? Y obviamente la gente pasaba por ese pobre violinista y no encontraba a nadie, nadie le daba una moneda, totalmente ignorado, claro, era un desastre cómo estaba tocando este violinista. Y tenía un sombrero, tipo galera, como había antes, y con una o dos monedas que no eran nada, que son las mismas monedas que a veces ponen para que le dé la gente, ¿no? Una escena terrible. Y nadie se paraba a escucharlo ni a darle nada. Entonces, este violinista tan grande, fíjense, la noche y el día, se acerca al pobre mendigo. Entonces, ¿qué hace? Agarra y le dice al pobre mendigo, el pobre mendigo cuando ve que se acerca deja de tocar
Y le dice este gran concertista, ¿me permite el violín? Entonces, este hombre que no tenía nada, agarra y dice, ¿qué hago? Se lo doy, es lo único que tengo para ganarme la pobre vida que llevo, pero es lo único que tengo. Y como lo vio que estaba bien vestido y estaba con su familia, se lo entrega al concertista. Entonces el concertista dice, no se preocupe, no se lo voy a robar. Mire, yo algo de esto sé. Claro, este mendigo no sabía con quién estaba hablando. Yo de algo de esto sé, dice el violinista. No se preocupe. Entonces agarra el violín y lo empieza a afinar. Lo empieza a afinar, ¿sí? Y el violinista, el gran concertista, empieza a tocarlo. Y empieza a tocarlo de una manera tan maravillosa, pero tan maravillosa, como tocó en el teatro a la noche. Entonces la gente, en un momento que estaba escuchando la otra melodía, dijo, ¿qué pasó acá? Se empezó a juntar, vio un sonido maravilloso, ¿no es cierto? Y se empezó a encontrar con que algunos que lo habían visto a la noche y que estaban dando, se dieron cuenta quién era el violinista. Y los que no lo pudieron ver porque las entradas se agotaron, tuvieron la oportunidad de verlo. Y ahí hizo un recital, imagínense, todo la gente alrededor y el pobre hombre mirándolo así atónito porque no entendía nada. Fíjense que en ese momento la gente, ese sombrerito está lleno de dinero, de monedas, lo llenaba de dinero, porque y otra más, y otra más. Entonces no podía entender nada, ¿no? Porque un poco vemos cómo el violinista quiso ayudarlo a este hombre, ¿no? A este pobre mendigo. Entonces, ¿cómo termina esto, no? En un momento termina, ¿no? Este mendigo no puede creer que le haya caído eso del cielo. Entonces agarra y le da el violín. Y le dice, tome. Solo había que afinarlo un poco nomás. Y haga una cosa, trate de cuidarlo y de no desafinarlo, porque de eso depende su vida. ¿Sí? Entonces, esta historia es un poco la historia nuestra. Quizás ese pobre violinista somos algunos de nosotros, que con nuestra música vamos haciendo lo que podemos. Y aparece este gran violinista que es Dios, que es Jesús, que viene a nuestra vida para afinarnos, para afinar nuestro violín que está sonando terriblemente mal. Quizás seamos ese y que lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestro violín, nuestra vida al gran violinista, al gran maestro que es Jesús, para que nuestra vida cambie, para que nuestro violín dé un sonido maravilloso. Y eso es posible en las manos de Dios. Eso es posible en las manos de Dios. Por eso, la perfección viene de nuestra unión con Cristo, hermanos. No hay otra, no hay otra. Si queremos que nuestra vida sea distinta, que nuestra vida sea perfecta, completa en Él, que podamos dar una música distinta, es posible, es posible. Solo basta con entregar nuestro violín a Él, para que Él lo afine. Porque la vida tiene eso, ¿no? Que de tanto tocar algo necesitamos afinar. Nuestra vida necesitará afinarse siempre. Entonces, qué importante es saber que Dios tiene un plan con nosotros y que ese plan es para el beneficio nuestro y para darle la gloria a Él un día, ¿no es cierto? Que en ese plan de perfeccionarnos cada día nosotros podamos ser atentos de no conformarnos y de entrar en esa perfección que es ser completos en las manos de Dios. Y para terminar, ¿sí? El Salmo 101:2. Con esto ya termino y no. Fíjese lo que dice este maravilloso salmo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El salmista le dice a Dios, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y esto, trasladado hoy en día, podemos decir, el Señor ha venido a nosotros. Ahora nosotros tenemos que venir a Él. Y de esa manera
Dice, poder ser perfecto como con Dios. Perfecto para la estatura, para llegar a ese nivel que Dios quiere que nos lleguemos. Porque no hay peor cosa que conformarse en la vida. A veces es cómodo y a veces es fácil, sí, nos conformamos. Pero, ¿qué resultado tenemos cuando uno se conforma? Y ahí nomás, llegamos ahí nomás. Y qué maravilloso es cuando no nos conformamos y el Señor nos dice, vengan a mí, perfecciónense, complétense en mí, que yo tengo algo maravilloso para darles, que ustedes ni se imaginan. Porque lo que el Señor tiene para nosotros, no nos imaginamos. Porque ni siquiera Pablo, que subió al tercer cielo, pudo contar las maravillas que Dios tiene para nosotros. Así que, hermano, en esta noche, qué importante es entonces entender esto. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Y a decirle al Señor, Padre, qué bueno fuiste con nosotros, que diste a tu Hijo, Señor, y enviaste por nosotros. Y lo diste todo por nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser completos en Él. Señor, gracias te damos, porque por ahí, a pesar de que nuestra música no sale bien, Señor, tú quieres venir a afinar nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor, y que si en esta noche hay alguien que todavía no entregó su vida, no entregó ese violín al gran maestro, Señor, que hoy lo pueda entregar, que hoy pueda entregar su violín, su vida, para que esa vida suene maravillosamente bien, Señor, como tú quieres que suene. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que en este camino maravilloso que tú nos has mostrado, Señor, podamos transitar no a nuestra manera, sino a la manera que tú quieres, porque tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Señor Jesús, gracias te damos porque tú lo diste todo, Señor. Tú eres el gran maestro, que diste tu vida, Señor, por nosotros, tu sangre. Cuánto valor, Señor, hay en ti, Señor, y en esa sangre que tú derramaste por nosotros. Cuánto valor, Señor, cuánto valor. Y a veces nos olvidamos de ti o ponemos nuestra mirada en otras cosas, Señor. Por eso queremos reconocerte cada día, Señor. Y cada día vales más para nosotros. Cada día tu sangre cotiza más, Señor, en nuestro corazón. Cada día vale más. Porque por esa sangre, Señor, nosotros tenemos vida eterna. Por eso te damos gracias, Jesús. Te adoramos eternamente, Señor. Gracias por haber venido un día a nuestra vida, Señor, y darnos vida eterna. Te agradecemos, Señor, y ayúdanos a seguir por este camino de la perfección que tiene que ver con ser completos en ti, Señor. Necesitamos de ti, Jesús, cada día. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, para que nos lleves por esta vida, Señor, sabiendo que somos vencedores contigo en todas las cosas. Señor, gracias por tu amor. Te amamos. No tenemos palabra para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Simplemente rendirnos a ti y decirte, Señor, acá estamos. Mira nuestro violín, afínanos, Señor. Ajusta lo que tengas que ajustar en nuestra vida. Nos rendimos a ti de todo corazón. Señor, ¿a quién otro? Si tú eres el dador de la vida, Señor, ¿a quién otro? Por eso te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros permanentemente y que nosotros estemos unidos a ti para siempre, Señor. Gracias te damos. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor los bendiga y me retiro tocando mi violín. Cada uno vaya tocando su violín y que Dios los bendiga. Amén. Amén.